Padre, en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí. Gracias por todo, Señor. Gracias por, Señor, en medio de todas las cosas que pasan, tú aparejas los tiempos, aparejas cada situación de nuestra vida. Oh Dios, yo te pido que me unjas, que me ayudes a predicar esta noche, que tú me llenes, Espíritu Santo. Señor, renuncio a todo lo que quiera bloquear mi mente y todo lo que quiera desviar mi atención de tu palabra, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame, Señor, y empodera mi vida, cada palabra que salga de mi boca. Señor, te lo pido en esta noche, y háblanos a todos en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Un hombre que vivía con su amigo lo veía inclinarse un buen tiempo ante el Señor en oración cada día, así como ustedes ven aquí a este hombre. El hombre oraba. Este veía todo ese tiempo que su amigo se gastaba, y un día, a manera de crítica, le dijo este hombre a su amigo, le dijo lo siguiente: en todo el tiempo que tú te gastas orando, yo lo dedico a cosas personales y asuntos de trabajo. Vives perdiendo el tiempo y no ganas nada con orar. Dime, ¿qué cosas qué ganas con orar tanto? Su amigo le respondió: tú tienes la razón. Precisamente no gano nada. De hecho, no busco ganar nada, sino perder. En la oración se pierde, mi amigo, y te voy a decir que se pierde la ira, se pierde el ego, se pierde la avaricia, se pierde la inseguridad, la depresión y el miedo a la muerte. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Amén. En el reino de Dios nos va a tocar perder para posteriormente ganar. Y este hombre pierde ante los parámetros de este siglo, pero gana en cuanto a los parámetros del reino de Dios. Amén. Por eso yo hoy quiero hablarles de esta, le he puesto por título a esta predicación: la ganancia está en la pérdida. O lo anoté de otra forma aquí, que se lo mandé a mi hermano Gerson. En la pérdida está la ganancia. En la pérdida está la ganancia. Diga conmigo: en la pérdida está la ganancia. Ustedes se imaginan yo en un auditorio, y un auditorio y la charla y la invitación sería marketing y todo esto de negocios, y yo salga con este título: en la pérdida está la ganancia. Yo creo que me saca capatadas de una vez de ahí y dice: no, este no es el hombre que necesitamos aquí. Porque es contradictorio hoy día hablar de perder, sobre todo en estos tiempos donde la cultura está inmersa en un sistema que promueve día a día la palabra ganar. ¿Cuánto voy a ganar hoy? No puedo perder tiempo, pastor. ¿Es qué? Tiempo que pierda es tiempo que deja de entrar. Cada minuto que pierdo es un minuto que debo de ganar. Pero cuando tú y yo vamos a la Biblia, a la Escritura, y oímos las enseñanzas de Jesús, nos damos cuenta que en la dinámica en el reino de los cielos, esa es la inversa. Mientras tú aquí pierdes, allá ganas. Pero mientras tú deseas ganar aquí, allá vas a perder. Jesús dijo: si te dan en una mejilla, ponte con la otra. ¿Sí o no? Una pregunta: ¿eso es ganar o perder en cuanto a los parámetros del mundo?
Jesús estás ganando, ¿verdad? Ama a tu enemigo. ¿Eso es perder o es ganar? Perder. La gente te dice eres bobo. ¿Cómo tú te dejas hacer lo que te dejas hacer? Pero Jesús te dice, tú eres afortunado, tú eres mi hijo, ¿verdad? Entonces, en la pérdida está la ganancia. Y voy a invitarlos a leer en Marcos 8, 31 al 38. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31 al 38. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31 al 38. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31 y 38. Preste mucha atención a esta historia, a esta lectura, a esto que sucedió con Jesús y los discípulos. Dice la palabra del Señor. Y comenzó, hablando de Jesús, a enseñarles que el Hijo que le era, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto lo decía claramente. Dice allí, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó ¿a qué? A reconvenirle. Dice, ¿alguien tiene otra palabra ahí? A reprenderlo. Imagínense a Pedro reprendiendo al maestro. Interesante, ¿no? Reprendiendo a Jesús. Verso 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzara de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Diga conmigo, en la pérdida está la ganancia. Y según el pasaje que acabamos de leer, hay 3 cosas que usted debe estar, y usted y yo debemos estar dispuestos a perder. Y la primera de ellas nos la encontramos en los primeros versículos, en el verso 31. Noten ustedes que empieza a decir, y comenzó a enseñarles, refiriéndose a Jesús, que Jesús empezó a enseñarles en el verso 31, ¿verdad? A sus discípulos. ¿Qué les comenzó a enseñar? Que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y luego resucitar por 3 días. Esto les decía claramente, dice el verso 32, léalo conmigo, esto les decía claramente. Y la palabra claramente se puede traducir también como francamente, francamente. Una persona franca en el diccionario es alguien sincero. Yo me imagino a Jesús diciéndoles, abriéndole el corazón a los discípulos y diciéndole, muchachos, yo tengo que ser entregado. Les confesó que le era necesario padecer. Pero interesante que cuando Pedro escucha que el Mesías, su Mesías, tiene que padecer, inmediatamente lo empieza a reprender. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Esa palabra también se puede así traducir como reprender o exigir severamente. Ustedes se imaginan a Pedro, te estoy exigiendo severamente, y ustedes van a darse cuenta que él exigía a Pedro. Es decir, una vez Pedro escucha que Jesús va a padecer, eso no le cuadra en su cabeza. Él es como que hace cortocircuito para Pedro. Pedro toma a Jesús y le dice, yo me imagino a él diciendo aquí
a mi hermano actor que siempre está aquí al frente, Gregorio. Ven aquí, mi hermano. Nadie te manda a estar al frente. Y este era Jesús. Y de repente Pedro lo toma así aparte. Bueno, ¿y qué clase de Mesías eres tú? ¿Cómo así que tú tienes que padecer? ¿Verdad? Eso es lo que Pedro está diciendo, porque ¿cómo así que yo te acabo de escuchar que tú tienes que padecer? Y si tú eres nuestro Mesías, el que nos va a salvar, ¿cómo así que tú tienes que morir? ¿Verdad? Gracias, mi hermano. Y entonces le dice eso. Él lo empieza a reconvenir. ¿Qué te pasa? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Pedro sabía que tenía al frente al Mesías, pero él tenía un problema. El concepto que tenía de Mesías estaba totalmente equivocado. Él sabía que Jesús era el Mesías, pero su concepto de mesianismo estaba totalmente... Y él había confesado hace unos versículos atrás: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero el Cristo que él tenía en la mente era un Cristo terrenal. ¿Cuál era? Un líder que venía político a salvarlos a ellos y a vencer el imperio romano. Entonces, por eso es que Pedro no le cuadra cuando Jesús dice: tú tienes, yo tengo que ir y morir, ¿no? El concepto de Mesías terrenal te dice todo el tiempo: ganar, no seas bobo, no seas estúpido, no te humilles. Pero el concepto de Mesías celestial te invita a ti a perder para poder ganar. Amén. El concepto que Pedro tenía acerca del Mesías era de un hombre que venía a eso, como les dije ahorita, a quitarles del yugo romano al cual ellos habían estado sometidos por mucho tiempo. Pero es necesario ahora que Jesús les empiece a enseñar. Y comenzó a enseñarles. ¿Y qué es lo que él enseña? Que es necesario que Pedro cambie su forma de pensar sobre Jesús. ¿Y qué es lo primero que debemos estar dispuestos a perder? Diga conmigo: conceptos. Repítalo: conceptos. Muchos conceptos que nosotros tenemos. Nosotros muchas veces estamos diciéndole a muchas cosas amén, amén y amén. Y mucha gente, pastores, nos están diciendo un poco de cosas que la palabra de Dios no dice. Y nosotros los estamos diciendo amén porque estamos teniendo conceptos errados de la Biblia. Y esto era lo que le pasaba a Pedro y a los discípulos. Habían escuchado por años y años un concepto de Mesías que nunca estuvo en la mente de Dios. Y por eso ellos se estrellaron con Jesús. Entonces, conceptos. ¿Qué conceptos, pastor? Todos aquellos conceptos que traes de mucho tiempo atrás, que fueron enseñados por tus padres, por tus profesores, y que siguen siendo enseñados por el sistema de hoy día. Conceptos que tienes acerca de tu vida, acerca de ti mismo, acerca de los demás, que no se ajustan para nada a la palabra de Dios. ¿Qué debemos estar dispuestos a perder? Conceptos que traemos en nuestra vida. Aquellos conceptos que viven de hecho enseñando famosos predicadores ungidos. Por ejemplo, ven y trae al altar y sella la palabra aquí. Conceptos que no están en la Biblia y que a veces los traemos nosotros. Que tú puedes hacer trueques con Dios, que si tú le das una botella de agua, Dios te devuelve 2 botellas. No, de esos conceptos estoy hablando esta noche, mis hermanos. Una pregunta: ¿cuál es el concepto que tiene la gente allá afuera acerca de Jesús? Usted ha hecho como ese ejercicio. ¿Sabía que yo puedo estar confesando a Cristo con mi boca y en mi mente estar teniendo la idea de otro Cristo que no es el de la Biblia? Eso puede pasar. Yo estaba un día yendo en un avión, venía para acá, mi segunda vez para Seattle, antes de venir a estar permanente aquí. Me encontré con una persona al lado y él muy cordial, cuando nos sirvieron la comida, y está el pastor.
Yo le voy a ser sincero, yo no oré ese día por la comida. Yo sí vi que el que estaba al lado mío oró. Y era muy cordial su manera de ser. Y cuando yo lo vi, yo hablé con él porque venía de Colombia. Yo supe que él habla español, pero era sus pasiones eran anglosajonas. Y él le pregunté, ¿cómo te llamas? Y noto que tú oras. Y mi idea era saber quién era, porque yo sabía que él tiene que ser cristiano. Y él me dijo a mí, ¿has escuchado hablar de la iglesia mormona? Y yo le dije, sí, claro, he escuchado. Ok, yo soy de la iglesia del mormón. Pero cuando tú vas a las enseñanzas de los mormones, ellos no tienen la Biblia como algo principal en su vida. Cristo no es lo principal para la iglesia mormona tampoco. Entonces yo puedo estar confesando a Cristo, pero confesando, y me intento tener otra idea de lo que es Cristo en mi vida. Tenemos que estar dispuestos a perder entonces, digan conmigo, conceptos. Dice que esto les decía claramente, francamente, en el diccionario el Señor les dice a ellos, conceptos. Debemos estar dispuestos a perder conceptos en nuestra vida. Y esto fue lo que le pasó a Pedro. Si leemos nosotros versículos anteriores, nosotros estamos leyendo en Marcos capítulo 8, verso 31, ¿verdad? Si no estoy equivocado, Marcos capítulo 8, verso 31 al 38. Pero si nosotros leemos 3 versículos antes, ahí, el 27, Marcos 27 al 30, el Señor les pregunta a los discípulos en el camino, ¿quién dicen los hombres que yo soy? De Marcos 8, 27 al 30, Él le dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y ellos responden, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, ¿verdad? Ahí estamos viéndolo. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Vamos al 28. Luego dice, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Pero miren la pregunta que ahora lanza Jesús. Entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Es decir, ¿quién dicen ustedes? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen acerca de mí? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero este mismo Pedro es a quien Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Esto también se puede traducir así, escuche, se puede traducir de esta manera, quítate delante de mí, Satanás, porque no procuras las cosas de Dios, sino la de los hombres. Pedro procuraba algo de los hombres, es decir, ganar. Pedro procuraba que su Mesías reinara. Y ahora yo tengo a los romanos bajo mi poder, ¿verdad? Se quitó el yugo de mí. Pero no, ese no era el propósito del Señor. Y como Jesús sabía que debía ir a la cruz, sabía que Pedro tenía un pensamiento adverso. Satanás, en su traducción del griego, también dice adversario. Y Pedro tenía un pensamiento adverso al pensamiento del reino de los cielos. Cuando nosotros tenemos pensamientos adversos al reino de los cielos, estamos dejándonos usar por el diablo. Amén. Tenemos pensamientos del diablo también. Pedro confesó que Jesús era el Cristo, pero en su mente estaba siguiendo a otro Cristo. Por eso Jesús le tiene que decir a los discípulos, Pedro, tú dices que soy el Mesías. Tú me acabas de decir, ok, yo quiero decirte algo. Que yo sea el Mesías garantiza 4 cosas. Tengo que padecer, tengo que ser rechazado, ser muerto y resucitar. Cambia tu concepto acerca de mí. Tú puedes estar confesando a Cristo y siguiendo a otros. ¿Sabes por qué? Porque tu información sobre Cristo y el Evangelio pueden estar erradas. Es por eso importante leer la Biblia y ser discipulado. Y los animo a venir al discipulado, porque uno va aprendiendo. Y la pregunta aquí es, ¿qué dicen en tu trabajo que es Jesús? ¿Qué dicen tus amigos que es Jesús? ¿Qué dice la gente que está al lado de tu familia que es Jesús? ¿Sabías que dependiendo del concepto que tú tienes acerca de Jesús, también depende tu vida eterna? Dependiendo de lo que Él sea para ti. ¿Sabes quién es Jesús para la gente de Medellín, donde nosotros ministrábamos como pastores?
es el amigo que te acompaña para matar a otra persona. Y aquí lo cargan en el pecho y ellos dicen: Chuchito. Chuchito es Jesús. Chuchito, acompáñame en esta vuelta. Los parceros, los paisas, los sicarios. Porque ellos tienen a Jesús, pero el concepto de Jesús no es el concepto bíblico del Señor. ¿Cuál es el concepto que tú tienes acerca de Jesús? ¿Con qué concepto vives la vida? ¿Con qué filosofía te conduces? ¿Con la divina o con la terrenal? Tú y yo podemos ser Satanás cuando preferimos conceptos terrenales antes que divinos. El mundo de hoy día prefiere los valores de los derechos humanos que los valores de la Biblia. Mucho cuidado. El Señor reprendió a Pedro porque Pedro no procuraba lo de Dios, sino lo de los hombres. ¿Qué procuran los hombres hoy día? Vive la vida loca. Como la canción de Ricky Martin, ¿no? Vive la vida loca. Eso es lo que procuran los hombres hoy día. ¿Qué es lo que procuran los hombres hoy día? Ganar, ganar y siempre ganar. Mirarse a ellos mismos, crearse un nombre. No discrimines a nadie. Hombre con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, como dijo una reina de belleza, de igual modo en el sentido contrario. ¿Con qué filosofía me conduzco en este país? Una cosa es conducirte por lo que la Biblia te dice y otra cosa es conducirte por lo que el sistema te dice. Amén. El Cristo que hoy se está predicando en muchos lugares es un Cristo que no aparece en la Biblia. Y debemos tener cuidado con lo que escuchamos. Por eso es importante leer la Biblia. Amén. Por eso Jesús tiene que aclararnos hoy y decirnos: ese no soy yo. Yo quiero que verdaderamente me conozcas. Pero ¿sabe qué va a pasar? Mucha gente va a decir: no me gusta ese Cristo, el que está predicando ese pastor. Me gusta otro que predica en la otra iglesia. El que te dice: Dios te va a bendecir hoy, Dios te va a bendecir mañana, Dios te va a bendecir pasado, cero sufrimiento, no hay problema. No. Ese no es el Cristo, porque Jesús dijo: si a mí me mataron y yo sufrí, quiero que sepa que ustedes van a sufrir también. Pero también nos dice: confiad, porque yo he vencido al mundo. En el mundo tenéis tribulación, confiad, yo he vencido al mundo. En segundo lugar, que debemos estar dispuestos a perder tanto nuestros beneficios como nuestra propia vida. Digan conmigo: mis beneficios y mi propia vida. ¿Cuáles son tus beneficios? ¿Cuáles son? Mire, que ahí la palabra del Señor en el verso 35 dice, verso 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, es decir, acaba de reprender a Pedro, pero ahora el propósito de Jesús es decirle a la multitud: yo quiero que ustedes sepan quién soy yo. Y le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la ganará. Entonces, ¿qué debemos estar dispuestos? A perder beneficios y aún nuestra propia vida. ¿Tú quieres ir en pos de Jesús? Y esta es una pregunta para ustedes, para que me respondan ahora. ¿Tú quieres ir en pos de Jesús? Voy a volver a repetir. Y a los que están distraídos, mucho cuidado. ¿Tú quieres ir en pos de Jesús? Amén. Debes estar dispuesto a perder tus beneficios. Mucha gente en este país no está dispuesta a perder dinero por causa de Jesús. No. Debes de estar dispuesto a negarte, tomar tu cruz y seguir al Señor. ¿A qué beneficios se refiere usted, pastor? Beneficios económicos, sociales, materiales. ¿Por qué no quiso el joven rico seguir a Jesús? Porque tenía muchas posesiones. ¿Sabes? Eso es no conocer
conocer la riqueza del Evangelio cuando tú cambias a Jesús por tus posesiones materiales. Es no conocer al Señor verdaderamente. Billy Graham expresó que esto que Jesús dice fue lo mismo que decir cuando dijo: si quieres seguir en pos de mí, toma tu cruz, sígueme, ¿verdad? Él dijo que esto era lo mismo que decir: ven y trae tu silla eléctrica contigo. Usted sabe que uno cargar con una silla eléctrica, ¿verdad? ¿Y por qué sé? Porque uno tiene que negarse y morir todos los días. Jesús tenía en mente cuando dijo esto un lugar de ejecución. No era una cruz de oro. Por eso decía: pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. El beneficio de Pedro y los apóstoles era ganar una batalla política y ser los reyes de la época. Los discípulos trajeron a la mamá para que intercedieran ante el Señor cuando tú seas el rey. Quiero que este y este se sienten a la derecha. Ella no sabía lo que estaba diciendo, pero ellos estaban pensando que era el reinado terrenal. Y eso es lo que pasa. No era fácil morir al concepto de los judíos, porque a veces nosotros juzgamos ahí a los discípulos y todo, pero hay que vernos allá puestos en ese papel, ¿verdad? No era fácil entregar la otra mejilla al pueblo romano. La única manera de que Dios estableciera su reino aquí en la tierra era enviando a Jesús a morir a la cruz. Jesús no solo cambia el concepto de ellos, sino que le dice: ustedes quieren seguir en pos de este Mesías, ok, entonces deben ser cristianos. ¿Sabe qué significa la palabra cristianos? Seguidor, y más aún, ¿cómo? Sí, seguidor, pero más allá significa esclavos, esclavos de Cristo, y lleva implícito estar dispuestos a morir. ¿Está dispuesto a ser cristiano? Es la pregunta de hoy para usted. ¿Está dispuesto a ser cristiano? Hay tres cosas que debes hacer según Jesús. Niégate a ti mismo en primer lugar. Negarse, ¿qué es? Deja de caminar por tu percepción y camina por la que Cristo te brinda, la Biblia. El sistema te dice, la filosofía de vida te dice que para ser grande tienes que adquirir dinero, que no puedes rebajarte ante otros por tu condición profesional. Pero Cristo dice, el que quiera ser grande debe empezar siendo menor. Amén. ¿Cuántas personas quieren el púlpito, quieren estar aquí arriba? Pero tú dices: ven, mi hermano o hermana, me gustaría que tú estés haciendo esta labor. Y dice: no, a mí Dios me llamó para cosas más grandes. Pero las cosas más grandes para el Señor son las que empiezan desde abajo. Amén. Negarse es dejar de seguir alguna inclinación natural, por más inocente que no sea contraria a la que Cristo haya trazado para nosotros. Es posible que tú sientas algo, sentimientos o alguna emoción que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es negarte a ti mismo. Decir: esto no está de acuerdo con la Biblia. Pedro y los discípulos tenían que negarse a su deseo de reinado por el momento. ¿Sabe con qué fin? Con el fin de reinar con Cristo posteriormente. El diablo te dice: si me sigues te pongo a reinar. Pero el Señor dice: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Alguien dijo esto: para que Jesús muriera por nosotros, tuvo que negarse a sí mismo. Para que nosotros vivamos por Jesús, debemos negarnos a nosotros mismos también. ¿Qué es lo segundo que debemos estar dispuestos? Hay tres cosas que debemos hacer si deseamos ser cristianos. Negarnos. Toma tu cruz. Muchos dicen: me gané una copa. Los que ganemos la copa de la Iglesia de las Américas, que va a ser la iglesia de Rento, ¿cuándo dicen amén? No pueden decepcionar a los hombres. Me gané una copa, me gané una medalla, me gané la lotería. Pero ¿qué decimos nosotros los cristianos? Me gané una cruz. La cruz que el mundo rechaza es el que murió ahí, nos dio vida a nosotros. Amén. Me gané una cruz. La cruz era un instrumento de ejecución violento y doloroso.
Tomar la cruz era llevar el travesaño horizontal en la cruz, de la cruz al lugar de ejecución, por lo general pasando por una turba burlona. En términos retóricamente fuertes, Jesús describe lo que todo discípulo verdadero debe estar dispuesto a hacer. Si lo sigues, debes estar dispuesto a enfrentar el desprecio y la muerte literal, porque debes seguir hasta la cruz. Unos pastores ahí en Ucrania, yo no sé si son de la denominación, creo que sí, dijeron: ¿cómo nos vamos a ir y a dejar a nuestros hermanos solos? Este es el momento para enfrentar todo con ellos. Yo les digo, se me aguaron mis ojos, yo les dije: yo quiero responder de la misma forma cuando esto me toque. Señor, ayúdame. Yo no digo que lo voy a responder, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo lo que más anhelo es que yo pueda responder para honrar el nombre de mi Señor. Amén. Toma tu cruz y ahora sígueme. Tú puedes tomar la cruz, pero no estar dispuesto a caminar con ella. O de pronto dice: no, esto está muy pesado para mí, la verdad, esto es muy fuerte, yo mejor la dejo. Pedro reconviene a Jesús y le dice: explícame cómo es esto. ¿Sabe por qué? Porque él dijo: si el Mesías tiene que morir y cargar la cruz, entonces ¿qué me toca a mí? Y esto es muy fuerte. ¿Usted sabe cómo murió Pedro? Crucificado boca abajo. Y todos los discípulos del Señor a uno lo acortaron por la mitad. Y así, muchos murieron, creo que todos. El único que lo salvó fue Juan, que Dios lo llevó para allá, para una isla, y le reveló todo el Apocalipsis. Y dijeron: Señor, queremos ser Juan. No sabemos que tenga el Señor, ¿verdad? El que quiera salvar, dice el verso 35, su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la ganará. Esto tiene su recompensa. Este hombre perdía tiempo, el de la oración, pero él está ganando para el reino de Jesucristo. Amén. Porque cualquiera que me confiese aquí delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El pasaje dice: el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio. Nosotros a veces decimos: yo amo a Dios, Él está en primer lugar para mi vida. Pero ¿dónde está Dios? Muéstrame a Dios. Dios es su iglesia, Dios es su cuerpo. Jesús, el cuerpo de Jesús es la iglesia. Amar a Dios es amar a los hermanos. Amar a Dios es amar a la iglesia. Es darte por la iglesia. ¿Dónde está Dios? Por causa de mí. Muchos perderán su vida por causa de Jesús. Muchos están perdiendo su vida por causa de Jesús. Jesús es una herejía para muchas personas en el mundo. Y por causa de decir: yo sostengo el nombre de Cristo, te quitan la vida. Pero otros han perdido su vida por causa del Evangelio. ¿Sabe cuántos años llevó la pastora Felisa, nuestra pastora de la iglesia? Es una mujer de Dios. Ella se fue a Colombia a ser misionera muy temprana. Y wow, yo quedo impresionado de ver cómo ella cocina mejor que una persona de Colombia. Pero ella encarnó todo eso. Ella murió a su propia vida, a este país, a todo por causa del Evangelio, y a muchos entrenó. Se casó con el pastor Jorge, se vinieron para acá. Y todo eso, mucha gente pierde su vida. ¿Qué es perder la vida? A mis compañeros, cuando yo estaba en el Evangelio, yo me convertí a los 18 años, demoré 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, sin una novia. Tenía la arena atrás, que me decía mi novia, mi esposa, cuando me encontró: tiene su garera atrás. O sea, un garén es un garén de mujeres, ¿no?, que estaban orando por este siervo lindo y hermoso. Y entonces, pero todo ese tiempo yo dedicaba a orar. Mis amigos iban algunos estaban con las chicas, los chicos, porque así se hace en la iglesia, y algunos se van para el cine. Pero yo estaba conociendo al Señor. Pero ¿sabe? 19 años, llevo 37 años, le he entregado mi juventud a Dios, mi juventud, y no me arrepiento. Para mí es un honor entregarle mi juventud a Jesús.
He perdido para el mundo, pero he ganado para mi Señor. Amén. Por el cual estoy dispuesto a seguir adelante y entregar aún más. Amén. Algunos tendrán que perder en este mundo. Pedro esperaba salvar su vida en cuanto a los parámetros de este mundo. Este mundo te dice que para poder ganar tienes que tomar ventaja de otras personas, no importando que pisotees a otros. Que para poderte ganar el examen, chicos, tienes que copiarte. No. Que pierdes si no te llevas a la chica a la cama o a la mujer a la cama. Ganar la vida de este mundo es seguir tus amistades y hacer lo que ellos hagan, no importando que desagraden a Dios. Pero en el reino de Dios las leyes son a la inversa, contraria. Mientras aquí ganas, pierdes en el cielo. Al contrario, el que pierda su vida por causa de Jesús y del Evangelio, la va a ganar. Tú en esta vida, por causa de Jesús, vas a perder posibles privilegios, porque en el lugar donde estás, Jesús no es aceptado. Vas a perder amistades, te van a decir, tú estás loco. Muchos de ustedes no conocen mi vida. Pero cuando yo me venía para acá, yo escuché una voz un día caminando en una empresa que mi madre tenía, porque mi madre murió. Mis padres fueron hombres de negocio y dejaron muchas propiedades allá, porque ya los dos murieron. Y una voz me dijo, tú te vas y vas a dejar todo lo que está aquí, todo. Y yo le respondí adentro de mi corazón, antes no teníamos nada, y el que nos entregó todo aquí podrá entregarnos hoy, mañana, pasado, cuando Él quiera, nos lo podrá entregar. Algo que admiran mis hermanos es que mi esposa y yo no dijimos como que espérate un momento, nosotros dijimos es el llamado de Dios para ir a esa nación. Y para acá nos vinimos. Amén. Ella dejó su profesión, ella dejó su especialidad, porque ella se iba a especializar. Y ella dijo, voy a seguir a mi esposo. Y no le ha sido fácil a mi esposa para nada. Me ha tocado duro, morir. A veces a la buena y a veces a las malas, pero le ha tocado morir. Y así nos hace Dios. Pero qué privilegio cuando Jesús te llama a servir a su nombre. Jamás podemos negarnos de servir al Señor. Amén. Nunca vamos a perder por Jesús y por ganar a su reino. Que Él nos ayude a nosotros a entender cuánto vale su reino, para entender que debemos seguir adelante. No importando que no ganemos en este mundo, podamos ganar para su reino. Amén. Nada de lo que hay en este mundo, como los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El hombre más ignorante es aquel que cree que con dinero podrá comprar a Dios o el favor de Dios. Y por último lugar, el Señor termina diciendo en el verso 38, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. Gracias, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lo tercero que debemos estar dispuestos a perder es la vergüenza. ¿Sabe por qué esto es interesante? Porque es lo primero que el pecado trajo a la vida de Adán y Eva, vergüenza. ¿Y sabe qué es lo primero que Jesús se lleva de tu vida? La vergüenza. Jesús cubrió a la mujer adúltera en su vergüenza. Que jamás te avergüences del Evangelio, porque lo primero que quiere el diablo es que te avergüences de aquel que cubrió tu vergüenza. Si hay algo que nos debe avergonzar a nosotros, es el pecado y el desagradar a Dios. En algunas ocasiones alguien le decía, ¿tú eres cristiano? No, ¿tú eres evangélico? No, yo soy cristiano. Y de pronto le dije, pero ¿tú eres cristiano? No, yo asisto con mi mamá o con mi amigo a la iglesia. Que nos da pena decir que eres evangélico. ¿Y sabes qué significa evangelio?
que eres portador de la mejor noticia que puede haber en el mundo. La que le da vida al hombre más millonario del mundo, porque no tiene vida, porque no tiene plata, porque no tiene vida aunque tenga plata. Portador, tú puedes decir con todo orgullo, soy evangélico. Es decir, yo porto una buena noticia para decirte: Jesús murió por ti. Cualquiera que se avergüence de mis palabras, ¿cuáles fueron las palabras que acababa de decir Jesús? Es necesario que el Hijo tenga que padecer. No te avergüences. Para los romanos era una vergüenza creer en alguien que hablaba de un muerto en una cruz. Y imagínate, y los judíos, mi Dios, ¿cuál Dios? El que murió en una cruz. Eso era una vergüenza. Oye, pero tú estás loco. Te podrán decir tus amigos: ¿cómo se te ocurre creer en alguien que murió en una cruz? Me decía mi cuñada, que era musulmana, yo era cristiana, la esposa de mi hermano Mello, o Twin. Ella me decía: ¿cómo se te ocurre a ti creer que un hombre puede ser Dios? Y yo le dije: ok, yo te entiendo porque tú naciste bajo el Islam. Pero ok, yo te voy a decir algo, te voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo tú entiendes que en el nombre de Jesús un demonio me obedezca y salga de una persona? Porque si el mundo sobrenatural le obedece a un hombre, hay dos cosas aquí pasando: Alá y Jesús son Dios, o hay un Dios que se llama Jesucristo que tú no lo conoces. Amén. Pablo le dijo a Timoteo: no me avergüenzo del Evangelio, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. ¿Sabe quién dijo estas palabras? Michael Faraday, el hombre que descubrió la benzina, la radiación electromagnética y planteó la teoría clásica, y dijo: no me avergüenzo del Evangelio. Y yo siempre he dicho esto: uno de los 3 americanos que descubrió la anestesia, yo lo voy a leer así, yo no tengo buen inglés, pero de hecho yo creo que es como, sí, americano, Grafton Long, así, creo que se lee. Cuando una reportera le preguntó: señor Long, ¿cuál ha sido su mayor descubrimiento? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Haberme dado cuenta que Jesucristo murió por mis pecados. Eso es el mejor descubrimiento que hemos podido tener en nuestra vida. Concluyo con esto: hay cosas en esta vida que vas a tener que perder para poder ganar. De pronto te toca perder tiempo hoy. Yo admiro a Gregorio. Yo digo: Señor, 7 horas evangelizando, yo creo que evangelizo 2 y ya me quiero ir para la casa. Pero él evangeliza 7 horas el sábado y 7 horas el domingo. Se necesita amar a Jesús para hacer eso. Se necesita creer en el Evangelio para hacer algo así. De pronto te toca perder tiempo hoy. De pronto te toca perder el salir con tus amigos hoy, porque debes estar estudiando, pero más adelante serás un profesional. De pronto te toca perder una bonita figura, pero sabes que no es la mujer ni el hombre que Dios tiene para ti. Pero así como tú decides perder, también otros han decidido ganar. Y les voy a hablar de 3 rápidamente. Michael Jackson ganó muchas cosas, pero perdió su vida. Whitney Houston, tengo entendido que su voz fue escuchada por primera vez en una iglesia. Y ustedes saben cómo mucho murió esta mujer. La mató la droga. Decidió ganarse este mundo y perder su alma. Y hay uno que se habla, cantante vallenato, en Diomedes Díaz. Ese hombre era todo un personaje. Cantaba una canción que decía, y con esto termino: si la vida fuera estable todo el tiempo, imagínense esta canción, yo no bebería ni malgastaría la plata. Pero como me he dado cuenta que la vida es un sueño, antes de morir es mejor aprovecharla. Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres, bebida y bailando. Así se habla allá, ¿no? Pero
Miren estas palabras y pongámoslas al frente de las palabras de Jesús. ¿Y qué dijo el Señor? El que pierda su vida, el que la aprovecha aquí, la pierde, ¿verdad? Pero el que la pierda aquí, la gana. Entonces la dinámica está es que en el título en la pérdida está la ganancia. Y el apóstol Pablo dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo quisiera que oráramos esta noche y le pidiéramos al Señor que estemos dispuestos a ser discípulos. Que si te has avergonzado del Señor, tú hoy digas: perdóname, Señor. Que estemos dispuestos a dejar que la palabra de Dios cambie nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos. Que estemos dispuestos a ir hasta donde el Señor nos mande, aun cuando tengamos que perder. Escúchenme esto, se los digo por última vez. Ya para terminar, el dinero no es más que nuestro Señor. Y si hay un Dios que tiene este país, es el dinero, y muchos otros países o el mundo entero. Pero que Dios nos ayude a no preferir al Dios Mamón antes que a nuestro Dios. Y yo le he dicho varias veces: comienza con tu asistencia a la iglesia, porque de esa manera demuestra que Dios es primero para ti. Que Dios es primero para ti. Yo entiendo que algunos no pueden, pero hay otros que pueden hacer lo posible, ¿no? Y si yo puedo hacer lo posible, yo lo haré. Amén. Vamos a orar, mi hermano. Si me puedes poner la canción en el Monte Calvario que hemos cantado en la Santa Cena.